Señoras y señores, reanudamos las 11ª jornadas de historia con la sesión tercera, según el programa, por cuestiones climatológicas la segunda, y esta tarde vamos a tener 3 ponencias. La primera ponencia va a estar a cargo de don Carlos Posac. Don Carlos Posac, para mí es un honor presentarlo, pero a la vez ella de sobra conocido para todos los que nos interesamos por la historia de nuestra ciudad. ¿Qué decir de don Carlos Posac? Don Carlos Posac, pues, no es el maestro de todos nosotros, es la persona que abrió camino al conocimiento histórico de la ciudad y, como él dice, y tiene a gala decir que es catedrático de griego. Don Carlos Posac, además de catedrático de griego, tiene una infinidad de méritos que no voy a resaltar aquí, tampoco quiero ser muy prolijo en las mismas, pero sí quisiera resaltar una cosa que a mí particularmente me causa impresión y asombro, y es el sentido de cómo trata en profundidad los temas históricos. Es decir, él no se circunscribe como cualquier historiador a una etapa determinada, a un aspecto concreto de la historia. Yo diría que es un todoterreno de la historia y trata en profundidad tanto la prehistoria, como está haciendo un estudio de historia antigua, o como ahora en esta jornada pues nos va a deleitar con su verbo fácil y ameno sobre la Ceuta en los primeros tiempos del siglo XIX, los primeros años del siglo XIX. Yo, don Carlos, no quiero extenderme porque es más beneficioso para todos escucharle a usted. Entonces le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por esas cosas que has dicho, que es un exagerado, ¿no? Pero en fin, nos has invitado un chato. He dicho tantas cosas buenas mías. Lo que quizá tengo yo de bueno es mi cariño hacia Ceuta. Es decir, es una ciudad en la que yo he residido durante unos cuantos años. Yo fui, como él ha dicho, catedrático de griego en el instituto. Hablo en singular del instituto porque entonces no había más que uno, ¿no? Porque ahora ya se han multiplicado el número de ellos. Y es una ciudad que la he querido muchísimo y, en fin, la he hecho a faltar, y siempre que hay ocasión, pues como ha ocurrido en este momento, para conmemorar los hechos de la guerra de la independencia, pues para mí es un gran honor, ¿no? Y lo que pasa es que ruego que me disculpen si mi forma de presentar la comunicación es un poco como una clase, porque yo presumo mucho de arqueólogo, presumo mucho de historiador, sí, pero de lo que verdaderamente presumo muchísimo es de profesor. Para mí la profesión de profesor, y valga la redundancia, pues es una cosa que la considero maravillosa. Y a mí cuando me jubilaron me dieron un disgusto, porque yo quería seguir poniendo ceros, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de los primeros años del siglo XIX relacionados con Ceuta y relacionados con la guerra de la independencia. Nos ponemos, por lo tanto, el título de la conferencia es los primeros años del siglo XIX. Lo de los primeros es un poco relativo, porque claro, los primeros parece que son los que todavía no tienen ningún cero, pero la realidad es que primeros pueden ser hasta el 49. Ahora, no llegó hasta el 49, sino hasta el 14, que marca el final de la guerra de la independencia. En el tema de la guerra de la independencia, pues hay algunos cortes que he hecho porque son temas que tratarán algunos de los que van a participar a continuación, y por lo tanto, para no reiterar, pues he suprimido algunas partes, y quizá esto pues a alguno le parecerá que, en fin, las he callado cuando eran de importancia. Igual que, por ejemplo, si ustedes estuvieron ayer en la conferencia que dio la profesora Marín Reder, ella citó una serie de hechos que yo voy también a repetir para que haya una cierta unidad en la explicación sobre la guerra de la independencia. Y me pongo ya el 1 de enero del año 1801, es decir, el primer año del siglo XIX, indicando que en España reinaba Carlos IV. Carlos IV era un rey abúlico, había dejado todos los resortes del poder a un favorito, Manuel Godoy. Manuel Godoy era extremeño, había llegado a Madrid cuando era joven como guardia de corps, es decir, guardia del rey, y con unos cuantos años, bajo la protección de Carlos IV, había teniendo, ya digo, los resortes del poder, y además incluso un pomposo título de Príncipe de la Paz, ¿no? Príncipe de la Paz. Esto
señalo que es el principio del siglo en la situación española. Al otro lado de los Pirineos gobierna Napoleón Bonaparte y España y Francia son aliadas. España y Francia son aliadas, habían sido enemigas el final del siglo anterior cuando hubo una guerra contra los revolucionarios franceses, la guerra que se llama del Rosellón, porque se desarrolló principalmente en la zona del Rosellón. Pero esa guerra terminó y España pues se inclinó por Francia y en contra de Inglaterra. Y esta guerra tiene un reflejo en el área del estrecho de Gibraltar. Que los ingleses tienen precisamente Gibraltar, que claro es una base naval y una base guerrera. En la orilla norte del estrecho de Gibraltar hay millares de soldados españoles que tienen sitiado el peñón de Gibraltar por el istmo. Ya saben que, en fin, el peñón de Gibraltar entra en el mar y tiene una zona ísmica. Pues ya digo, millares de soldados están formados allí. Los dirige el general Castaños. Castaños ha estado en Ceuta. Hubo en 1791 una guerra con Marruecos y con Sultán Moulay Yazid, y Castaños fue uno de los soldados españoles que defendió Ceuta, pero ahora es el que manda los miles de soldados que tienen sitiado Gibraltar, según acabo de decir. Digo que tienen sitiado Gibraltar, es un poco exagerado, porque no se pega ni un tiro. Es decir, que no hay absolutamente ninguna señal de que allí haya una guerra entre unos y otros. Es más, una noche una patrulla británica se extravía y cae en manos de los españoles sin lucha, pero lo cogen prisionero. A la mañana siguiente Castaños da la orden de que inmediatamente los pongan en libertad. Es decir, que es una guerra ficticia en el fondo. Pero no ocurre lo mismo en el área marítima. En el área marítima la guerra es bastante dura. La guerra es bastante dura e incluso en este año 1, del primer del siglo, hay una lucha entre flotas reales, y en la bahía de Algeciras, por ejemplo, sean aguas próximas a Ceuta, allí chocan una escuadra francesa que manda el almirante Linois y una inglesa que manda el almirante Saumarez. La flota francesa cuenta con el socorro de las baterías de costa, porque digo, el combate es en la bahía de Algeciras. Desde Ceuta posiblemente, no sé si llovía tanto y por lo tanto no lo vieron, pero en fin, posiblemente si el día estaba despejado, pues verían el cañoneo, el frío cañoneo. También intervienen a favor de la flota francesa unas cuantas lanchas cañoneras. Y es que entonces, en el sector marítimo de Cádiz, mandaba, o sea, el militar, el marino, vamos, que mandaba esto, Mazarredo, era muy partidario de la utilización de barcos de guerra pequeños, de cañoneras. Y es más, circulaba incluso una especie de verso que decía ¿de qué el verso? Ya digo que casi se debería interpretar como canción. Dice: si el rey tuviera, en España tuviera, perdón, ese es otro disco que se me ha ido un poco el santo al cielo. No, dice que Mazarredo, ¿de qué le sirve a Inglaterra tener fragatas ligeras si saben que Mazarredo tiene lanchas cañoneras? En el combate los ingleses pierden un barco, el Aníbal, y los franceses pues salen como medio vencedores. Entonces Mazarredo manda una flota real, o sea, barcos de guerra, no corsarios, porque hay muchos, o sea que en el estrecho hay muchos corsarios de bandera inglesa, de bandera francesa, de bandera española. Esos, aunque normalmente llevan una bandera, sí, pero son negociantes, o sea que hacen de la guerra un negocio, asaltan las flotas. Normalmente los que asaltan son a neutrales, porque los otros se defienden y por lo tanto habría más lucha. Y manda esa flota con dos barcos maravillosos, el Real Carlos y el San Hermenegildo, 120 cañones lleva cada una. Y el que los manda, y por eso lo cito, aunque son aguas un poco más alejadas, porque ya son de la costa gaditana, el que las manda es el almirante Moreno, que precisamente fue ayer cuando se repartió uno de los libros de cosas históricas del instituto, y yo trato del almirante Moreno, Juan Joaquín Moreno, que era ceutí. Era ceutí y iba uno de esos dos barcos que les he dicho tan grandes. Ahora, al llegar al puerto de Algeciras, organiza la flota con los franceses victoriosos, con el Aníbal que han capturado, y él se pasa a otro barco, a las Sabinas, se llama otro barco. Esto posiblemente le va a salvar la vida, porque esa flota franco-española sale al mar, se hace de noche, una noche oscurísima, sí, pero los ingleses sacan un barco, el Superb, ese barco se mete entre el Real Carlos y el San Hermenegildo, que navegan uno al lado del otro, les dispara y se aparta. Los dos barcos se confunden en la oscuridad de la noche creyendo que se han atacado uno al otro, emprenden una lucha tremenda.
una catástrofe, porque se incendian y saltan por los aires y hay cientos de muertos. Ya digo que es un poco más alejado de Ceuta, de aguas ceutíes, pero en fin, como el almirante Moreno es el responsable, le harán incluso un expediente, pero en fin, él se había cambiado a la Sabina, al otro barco, por una orden que tenía. Bien, los franceses, los españoles y los ingleses están ya un poco cansados de la lucha, están deseando que haya una época de paz y firman una tregua en los llamados preliminares de Londres. Me parece que es el 1 de octubre, las fechas no estoy a veces muy seguro, pero vamos, aquí las tengo apuntadas para decirlas si hace falta. Los preliminares de Londres marcan, como he dicho, el 1 de octubre de este mismo año, del 1, una pausa en la guerra. El almirantazgo británico, desde Londres, da orden de que en el estrecho de Gibraltar se respete ya esa tregua de los preliminares de Londres a partir del mes de noviembre. En Ceuta, que la hemos dejado para el final, en el año 1 se está francamente mal. Es un desastre. Los barcos ingleses que dominan las aguas marítimas del estrecho no dejan traer casi víveres de ninguna clase. Además, incluso como el Estado funciona bastante mal, me refiero a Madrid, ¿no? Incluso los sueldos no llegan a tiempo. La situación es tan desesperada que hay momentos en que no hay ni carne para los enfermos del hospital, ni aceite para los candiles de las guardias nocturnas. Y en esta situación, las preliminares de Londres pues vienen a satisfacer a la ciudad bastante. Entonces, aprovechando la tregua que ya va a haber, pues dos representantes de la hacienda ceutí se trasladan a Gibraltar para comprar víveres. Incluso víveres que han llevado a Gibraltar los corsarios ingleses que los han robado de barcos españoles. Sí, pero en fin, hacen falta víveres. Ellos fingen que van a Gibraltar para reafirmar las relaciones amistosas entre los dos puntos y adquieren algunos víveres que les van a servir entre 15 y 20 días. Después de los preliminares de Londres siguen las conversaciones y por fin en marzo del año 1802 se firma una paz, la paz de Amiens. En esta paz ya terminan las luchas aquí en la zona del estrecho de Gibraltar y por lo tanto Ceuta pues mejora un poco. Y además mejora un poco para unos cuantos que aprovechan la situación para hacer contrabando. Desde que los ingleses ocuparon Gibraltar, esta zona del mar, o sea, la que sale del Mediterráneo para entrar al Atlántico, se había convertido en un foco de corsarismo que ya he dicho antes que era un negocio en el fondo casi. Pues bien, un grupo de ceutíes se dedica al contrabando y de una forma tan exagerada que acaban siendo denunciados. Son 4 subtenientes, aquí tengo sus nombres: Ventura Vidal, que estaba agregado al Estado Mayor; López Pérez. Atención, el documento que consulto no pone el nombre, y lo siento porque es una familia muy ilustre de época portuguesa. Además se llaman López Pires, es decir, el segundo apellido portuguesista, porque a lo largo del tiempo siguen conservando los dos apellidos, es decir, que son familiares, padres, hijos, nietos, pero se debían llamar el primer apellido, no, pues se llaman los dos. Y tengo que citar un hecho no ya desagradable como este, que es de piratería, sino al revés, un hecho de heroísmo, que lo hace un López Pires, pero no sé si es este mismo o es otro. Otro es Antonio Vital, cuidado que el otro era Vidal con D, Antonio Vital de Regimiento Fijo y Joaquín Rivas de la Compañía de Caballería. A los dos primeros los castigan mandándolos a la isla de Alhucemas, que aquí sí sabemos que hay una isla de Alhucemas, pero en la península hay muchísima gente que no sabe que España tiene la isla de Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Chafarinas, pero en fin, los mandan al peñón de Alhucemas y a otros dos al peñón de Vélez de la Gomera por el tiempo que pareciera oportuno al rey. Quiero aclarar que pasados unos meses en el peñón en Alhucemas hubo un temporal tan terrible como el que hubo aquí hace un par de días y este Vidal se comportó tan heroicamente que el rey le indultó y volvió otra vez a Ceuta y se incorporó al regimiento fijo, y por eso dudo que fuera el que luego cometió un hecho que yo ya explicaré. Bien, hemos llegado al año 1802 y viene la paz de Amiens. España, y Ceuta concretamente, tiene bastante amistad con Gibraltar, hasta el punto de que 2 príncipes ingleses que van a Gibraltar vienen a Ceuta en viaje de turismo. El primero es el duque de Essex, que es, ya digo, uno de los hijos del rey de Inglaterra, de Jorge III, y viene a Ceuta.
en Ceuta le quieren hacer un regalo. Sí, pero las tiendas de Ceuta no tienen regalos adecuados. Entonces tienen que mandar a unos a Gibraltar y le compran cosas en Gibraltar por valor de 20.000, no sé cuántos reales que cuesta. Al año siguiente, el que viene es el gobernador de Gibraltar, que también es un príncipe de la Casa Real, es el duque de York. El duque de York, que además lo mandan a Gibraltar, y en Gibraltar había mucha desmoralización, sobre todo los soldados gibraltareños se emborrachaban el primero de mes cuando cobraban y era un escándalo espantoso, y él trató de evitar este hecho e incluso dictó algunas condenas de muerte. Y vino a Ceuta también, el duque de York viene a Ceuta y también es recibido con regalos suntuosos que también se compran en Gibraltar. Bien, y van pasando los años, estos primeros años, y vamos a situarnos ya, porque además veo que voy por salirme a veces con algunas explicaciones, pues el tiempo pasa a una velocidad enorme. Pero en fin, vamos a llegar al año 1805. El 21 de octubre de 1805, en aguas relativamente próximas a Ceuta, en Trafalgar, está en la costa de Cádiz, como ustedes saben, ahí va a haber el combate de Trafalgar, que Napoleón insistió mucho que la flota franco-española combatiera contra la inglesa porque quería desembarcar en Inglaterra, tenía miles de hombres en Boulogne, en la frontera, arriba, y él quería aniquilar la flota española porque si no, no podía desembarcar, pero fue un desastre, Trafalgar fue un desastre. En el combate de Trafalgar combatieron algunos ceutíes, no exactamente ceutíes, sino que ustedes saben que en esos tiempos Ceuta era un presidio. Pues bien, se prometió a los presidiarios en condiciones físicas convenientes que se apuntaran en la flota que iba a combatir en Trafalgar, prometiéndoles o la libertad o rebajándoles las condenas. Y estos luchan en Gibraltar, aunque no tenemos los nombres de ellos, porque simplemente sabemos que fueron casi 500 los que se apuntaron en la flota, huyendo, ya digo, de las condiciones de presidio. Luego también hay una referencia a unas telas y unas cosas de un regimiento de los que estaban aquí en Ceuta, que los indemnizan porque los perdieron también en Gibraltar. Ya la situación se va a ir poniendo cada vez peor desde 1805 porque los ingleses dominan el mar, ¿no? Después de tener esto, los pocos barcos franceses que se han salvado de la catástrofe se han refugiado en Cádiz. Y ayer la doctora Reder nos explicó que estando ahí en Cádiz, en 1808, fueron dominados por la flota española. Sí, el que, en fin, anticipa un poco el hecho, pero ya digo que estos barcos franceses refugiados en Cádiz, cuando en 1808 cambian las cosas, se rinden al almirante Moreno, que como yo dije, era ceutí. Vamos a ver, ¿y ahora? Sí. Bueno, la situación va empeorando y vamos a llegar ya al preludio de la Guerra de la Independencia. Ese preludio se escribe en el otoño del 1807. Napoleón Bonaparte ha decidido invadir Portugal. Ha decidido invadir Portugal con la alianza de España, naturalmente, y piensa, porque Portugal era muy amigo de Inglaterra, por eso Napoleón está contra él, piensa dividir Portugal en varios reinos, y uno de esos reinos, principalmente el Algarve, se lo piensa dar a Manuel Godoy, o sea que lo van a convertir en rey, ¿no? Napoleón tenía tanta prisa por esta empresa que días antes de que se firme el tratado, se firma en Fontainebleau, o sea, esta unión es el tratado de Fontainebleau, que Fontainebleau es una población próxima a París. Él tenía tanta prisa, Napoleón, que días antes ordena al mariscal Junot que entre en España y vaya hacia Portugal. Junot, apoyado por tropas españolas de Galicia, de Extremadura y de Andalucía, avanza por Portugal por el Valle del Tajo. No encuentra resistencia, o sea que los portugueses no resisten. Ya casi finalizando el mes de noviembre llegan a Sacavém, que está a 4 o 5 millas de Lisboa. De allí les sorprende un terremoto muy fuerte. En Portugal a los terremotos les tienen un pánico tremendo, porque en 1755 hubo un terremoto en Lisboa con un tsunami, con una ola, y hubo miles de muertos. O sea que el terremoto de Lisboa es muy famoso, además se dejó sentir en mucho más sitios. Pero Junot les tranquiliza a los soldados y dice, no, si lo que pasa es que hasta la tierra tiembla porque estamos aquí los franceses. Y llegan a Lisboa. En Lisboa hay una reina que la pobre está mal de la cabeza y el reino lo lleva a su hijo como regente. Sí, pero el regente, la reina, los cortesanos, la gente rica de Lisboa, muchos soldados embarcan en unos navíos ingleses y cuando llega Junot con los soldados franceses embarcan y se marchan, unos 10.000 se fueron al Brasil. Bueno,
Pues nada, ya está. Portugal ya ha sido conquistado, la cosa ya va muy bien, la situación está estupenda y yo no sé, la podemos ya marchar, ¿no? No, porque va a empeorar la cosa un poco. De momento no es que empeore, es que se vuelve muy rara. Resulta que sin pedir permiso a ninguno, miles de soldados franceses del llamado primer cuerpo de observación de la Gironda, al mando del mariscal Pierre Dupont, entran en España y avanzan sobre Madrid, pero sin decir nada, sin avisar a nadie. Hay otro general francés, Moncey, que también entra en España. Es más, estas tropas francesas que van entrando en España incluso se apoderan de sitios de valor estratégico. Uno de ellos, por ejemplo, es el castillo de Montjuïc en Barcelona, también la ciudadela de Pamplona. Además lo hacen un poco a traición, porque ha nevado y los soldados franceses están en las afueras de la ciudadela y hacen ver que se tiran bolas de nieve, que se persiguen unos a otros. Sí, pero lo que llevaban eran armas escondidas para meterse dentro y se apoderan sin lucha porque no les hacían. Sí, bueno, pero se quedan ahí. Esto llega un momento en que, claro, el pueblo español está sorprendido. Acá vienen estos franceses que insisten en que no piden permiso. La monarquía también está asustada. Carlos IV y su favorito están también preocupados. Pero la gente, unos dicen, no, es que vienen a apoyar a Godoy. Otros dicen, no, vienen a apoyar a Fernando. Fernando es el príncipe heredero, es el príncipe de Asturias. En ese año 1807, Fernando ha organizado una revuelta contra su padre, pero se ha descubierto y él cobardemente denuncia a todos los que habían participado con él en esa conjuración. El padre lo perdona, pero ya digo, la situación es muy difícil, tanto que al llegar el mes de marzo ya del año 1808, la corte española decide imitar a la corte francesa, porque piensa que a los franceses han ocupado, a la portuguesa quiero decir, y marcharse en unas embarcaciones. Se habla de embarcar en Algeciras, que en fin está aquí al lado de Ceuta, pero luego lo piensan más y de momento se van a Aranjuez. En Aranjuez, el 17 de marzo, hay un motín popular. Al parecer no tan popular, porque parece ser que lo organizaron unos aristócratas enemigos de Godoy. El caso es que asaltan el palacio de Godoy y lo roban allí todas las cosas y no cogen a Godoy porque Godoy se esconde detrás de un tapiz. Esto es el 17. En la mañana del 18 nos dicen que el jefe de la Guardia de Corps, que eran los soldados que protegían al rey, que era el marqués el conde Villariezo, este ha estado diciendo, esto no lo arregla más que Fernando. El 19, o sea 2 días después del motín, a Fernando le entran ganas de beber, porque ya digo que está escondido, siempre tiene sed, ¿no? Y sale creyendo que hay un soldado que vigila que le va a ayudar. Sí, ayudar. Lo que hace es dar noticia de lo que pasa. No lo matan por verdadero milagro, pero lo cogen prisionero. La situación es tan desesperada que Carlos IV decide abdicar el 19 de marzo. El 19 de marzo abdica en su hijo Fernando, y es Fernando VII a partir de ese momento. Bueno, pues nada, estupendo. Ya se ha aclarado la cosa, ya no se van a Algeciras, ya van para Madrid. Fernando va para Madrid, le hacen un recibimiento fantástico. Y pocas horas después de llegar Fernando a Madrid, llega un general francés, un mariscal francés, Joaquín Murat. Joaquín Murat es cuñado de Napoleón Bonaparte, está casado con una hermana de Napoleón, con Carolina. Llega y le ha nombrado Napoleón lugarteniente en España, es decir, casi el jefe de la situación política en España. Tenía un título nobiliario, era Gran Duque de Berg. Gran Duque de Berg. Los madrileños, que son muy bromistas, lo de Gran Duque de Berg lo transformaron en Gran Troncho de Berzas, de modo que le llamaban así, el Gran Troncho de Berzas, y era Murat. Bien, parece que la situación va muy bien. Vamos a ver qué pasa por Ceuta. Me da pena, vamos, es que no sé, pone aquí la situación angustiosa. Sí, era una situación angustiosa. Yo hablaba antes de que faltaba carne y ahora faltaba de todo. Era, una situación terrible. Se pensaba que iban a morirse de hambre, ¿no? Hay cartas, ¿no?, diciendo que la necesidad tan grande, además no han cobrado el sueldo, casi todos son militares, ¿no?, aquí en Ceuta. Y la situación, digo, es terrible. Sí, pero va a empeorar, ¿no? Va a empeorar porque aquí cerca hay un islote que no sé si lo han oído nombrar ustedes, porque hace algún tiempo se hizo bastante famoso, y no hace mucho tiempo. Me refiero a Perejil. Es que los ingleses han desembarcado en el islote de Perejil, han montado una batería y un barco que intentaba llegar a Ceuta por el lado de Poniente lo cañonea
la artillería inglesa montada en el islote de Perejil. Esto, ya digo, ocurre en marzo, mientras está pasando lo de los sucesos de Aranjuez. Pero de momento no se puede hacer nada, o sea, simplemente empeorar la situación todavía, y además se está rumoreando, por informes que manda el cónsul de España en Tánger, se está rumoreando que Marruecos está preparando miles de soldados en la zona de Tánger, y a ver para qué los prepara. Lo único que puede prepararlos es para ir contra Ceuta. En fin, la situación se está volviendo muy angustiosa. Volvamos a Madrid de momento. El 10 de abril, esa fecha no se me olvida porque es mi cumpleaños, ¿no? De modo que el 10 de abril del 1808 Fernando VII recibe la siguiente noticia: Napoleón viene a Madrid, pero conviene que se le vaya a recibir a Vitoria, ¿no?, cerca de la frontera. Y el 10 de abril Fernando sale para ir a recibir a Napoleón a Vitoria. Sí, pero es que al llegar a Vitoria Napoleón no aparece por ningún lado. Al revés, lo que hacen es decirle a Carlos IV, al ex Carlos IV, que ahora no es rey, y a Fernando VII, que vayan a Bayona, que es Francia. Y allí van a Bayona, y en un castillo que hay, el castillo de Marrac, allí está Napoleón, les mete el escándalo padre a padre e hijo, y además les dice que cedan el mando. Y Fernando VII renuncia y se lo entrega el mando a su padre, que vuelve a ser rey. Sí, pero es por 5 minutos, porque automáticamente Napoleón Bonaparte dice: no, el rey es mi hermano José. Y allí nombran rey a José y preparan una constitución. Y yo quisiera aclarar que, porque casi siempre enfocamos las cosas desde el punto de vista nacionalista español, sí, independentista español, mejor la palabra. Sí, pero había algunos que eran partidarios de Napoleón. Y es más, según veremos, en parte, porque lo tengo sobre las cosas de la Constitución y de las Cortes, y de las Cortes también habrá una comunicación, y por lo tanto no lo voy a dar, ¿no? Pero es que había algunos españoles que, en fin, estaban con ideas políticas parecidas a las de Francia, sobre todo a las de la Revolución, y que por lo tanto, pues, en fin, colaboraban con cierto entusiasmo con Napoleón Bonaparte. Bien, esto está ocurriendo después del desembarco en Perejil, y cuando ya se marchan para Francia, el infante don Antonio, que es hermano del rey, que es el que han dejado en Madrid, ese preparaba algo para ver si recuperaba Perejil. El público español no se enteró de que Perejil había sido ocupado hasta pasado un bastante tiempo, hasta finales de mayo. En la Gaceta de Madrid, que era el periódico que se publicaba, se publicó una nota de un tangerino, musulmán por lo tanto, que explica la toma de Perejil por los ingleses. Considera que Perejil es musulmán, ¿no? Porque, en fin, él es marroquí, vamos, no es musulmán, es marroquí. Bien, y Napoleón Bonaparte se entera de Perejil, se entera de todo, y Napoleón muestra un gran interés por Ceuta, un gran interés, hasta el punto de que yo he copiado de sus cartas para que no sea un testimonio así aislado, que puedan pensar que lo digo yo. No, lo que voy a leer ahora va a ser cartas de Napoleón. Yo las he tomado, están publicadas en Francia en 1865. El título es Correspondance de Napoleón Premier, y las cartas tienen un número que, en fin, voy a prescindir de leer, pero sí diré la fecha y la hora, porque es muy curioso, porque Napoleón se levanta a buena hora. La primera es del 9 de mayo y es el mediodía, y dice: todas las cartas van a su cuñado, o sea que no hace falta que lo diga, porque ya, vamos, que digan cada una de ellas, porque todas van para el cuñado. Y le dice: tengo por cónsul en Tánger a Ornano, que es el cónsul Tánger, quien me escribe que los marroquíes quieren declarar la guerra a los ingleses si no evacúan la islita que han ocupado cerca de Cádiz. Hombre, cerca de Cádiz realmente Perejil no está, ¿no? Pero bueno, un pequeño desvío. Y dice: hacerle escribir a los ingleses que continúen aprovisionando a Ceuta, vean ahí, la palabra está clarísima, que vayan aprovisionando a Ceuta. Carta del 9 de mayo de 1808 a las 5 de la tarde. Enviaré en el próximo correo una carta al rey de Marruecos, en la que le diré que si no da todos los socorros a Ceuta, fíjense, o sea, una amenaza de Napoleón, el sultán de Marruecos, que si no da todos los socorros a Ceuta y no protege la llegada de los barcos españoles, sí, porque digo que la flota británica no les dejaba, ¿no?, los de barcos de guerra y los corsarios. Si me lo permiten, lo voy a leer en francés, aunque lo traduzco enseguida, para que sea más emocionante, ¿no?, porque el que habla ahora es Napoleón, no yo. Bueno, pues dice al final de la carta, lo de, en fin, de no ayudar a esto: ce serait un insulte qu'il me ferait. Sería un insulto, si no ayuda a Ceuta, que me hace a mí. Otra carta del 13 de mayo.
Dice: sería conveniente enviar un oficial de artillería y un oficial de ingenieros y un oficial de marina a Ceuta, es decir, a 3 militares que quieren mandarlos a Ceuta, para reconocer el estado de esa plaza. Otra carta del 24 de mayo, o sea, del día siguiente, pues la escribe nada menos que a las 6 de la mañana, lo que madruga Napoleón. Y dice que contesta una carta de Murat, de su cuñado, y envía una carta para el emperador de Marruecos, en la que le invito a aprovisionar Ceuta, o sea que insiste, aprovisionar Ceuta, y le hago saber que esto tiene que hacerlo en prueba de amistad. Hay que revitalizar esa plaza par tous les moyens, por todos los medios, dice Napoleón. Perejil no puede estar ocupado por los ingleses, aunque creo que ya la han abandonado. No la habían abandonado. Otra carta, es la penúltima, no se asusten porque ya no quedan más que 2. No sé si se ha dormido ya bien por allí, pero en fin. Es un poco aburrido, pero no hay más remedio que leerlo. Es que es Napoleón, ¿no? Sí, quiero insistir de todas maneras, porque yo insisto que es Ceuta, es decir, que Napoleón, en unos momentos decisivos en la historia de Francia, con los ingleses preparados para la guerra naval y todo eso, que Napoleón se ocupe tanto de Ceuta, eso creo yo que tiene un gran interés. La carta está del 15 de mayo, la escribe a las 8 de la mañana. Dice: por la nota que habéis enviado, sé que hay 12.000 hombres en Cádiz y que hay muchos ante Gibraltar. Y termina diciendo también en francés: faites filer de troupes, o sea, haced ir rápidamente tropas sur Ceuta, o sea, Ceuta. Y la última es del 15 de mayo, a las 8 de la mañana, y dice: hay que hacer pasar 2 o 3 batallones más a Ceuta. Tiene que haber 4.000 hombres, porque 4.000 hombres en Ceuta no son nada. Es posible que incluso hagamos pasar muchos más. De momento, que pasen 2.000 a Ceuta. Reiterad la orden y que la infantería pase a África. Eso lo está diciendo Napoleón, como vemos, en el mes de mayo. Y mientras Napoleón está diciendo todas estas cosas, en España está formándose una atmósfera muy delicada, porque están viendo que los franceses están abusando y, por lo tanto, pues en fin, se disgustan. Además, antes de que Napoleón escriba esto, hay una fecha importantísima que yo me limito a citarla, que es el 2 de mayo, que es cuando se subleva Madrid, como todos sabemos, porque eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero ahora la había saltado y la voy a retroceder un momentito, porque estas cartas las escribe después del 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo ya sabemos que es que el pueblo madrileño ya se había hartado de los franceses. El 1 de mayo, que ya digo que retrocede un poco, porque he leído antes de lo que debía haber leído las cartas de Napoleón. El 1 de mayo, que cae en domingo, Murat fue a misa con sus soldados y luego desfiló por las calles de Madrid como lo había hecho otras veces. Sí, pero al llegar a la Puerta del Sol, ustedes la conocerán casi todos ustedes, y además les diría que fue en el cruce de la calle de la Montera, salieron silbitos del público. Parecía que iban a atacar a Murat, pero de momento no pasa nada. Esto es el 1. Pero el 2 es cuando ya ocurre la catástrofe. Ya saben, esto es un hecho muy conocido, pero si me lo permiten lo voy a reiterar, porque aunque lo saben, para que haya una cierta continuidad. Ya he dicho que la familia real se había ido a Bayona, engañada por Napoleón, pero habían quedado algunos miembros en Madrid. Y la gente, un grupo de personas, vieron que frente al Palacio Real había 2 carrozas, preparadas al parecer para un viaje largo, ¿no? Bien, se quedan mirando y sale de palacio la princesa de Etruria, que es hija de Carlos IV, y la gente le tenía poca simpatía. Nada, pues que se marche. Pero entonces sale al balcón un cortesano y dice: el infante don Francisco, que es un niño pequeño, llora porque no se quiere ir. Entonces ya la gente reacciona, atacan a ese carruaje, le rompen las correas para que no salga, y ya se inicia el 2 de mayo, que ya digo que, como es muy conocido, no voy a hacer más que referir naturalmente a un héroe ceutí, al teniente Jacinto Ruiz de Mendoza, que es uno de los protagonistas de esta heroica jornada. Bien, y ahora ya va transcurriendo el mes de mayo. De momento, Murat en Madrid ha dictado unas leyes rigurosísimas, recordemos incluso los cuadros de Goya de los fusilamientos de la Moncloa, y se va formando en toda España un ambiente de revolución. El sitio en que más fuerza va a tener va a ser en la tarde del 26 de mayo en Sevilla. Hay un regimiento de guarnición en Sevilla, el regimiento de Olivenza, que sale a la calle y empieza a gritar que España independiente, España independiente. A la mañana siguiente forman una junta que se va a titular Junta Suprema de España y de Indias. Esa junta sabe que Dupont, el que yo cité antes, está avanzando desde Madrid para ir hacia Cádiz a ver si salva a la flota francesa que había allí.
allí. Estas noticias se han sabido en Sevilla. Deciden organizar tropas en Sevilla y le mandan un mensajero al general que estaba en el campo de Gibraltar, a Castaños, y lo llaman para que Castaños sea el que dirige el ejército de Sevilla. En la noche del final ya de mayo, de Algeciras sale una barquita con un mensajero con una carta de Castaños para el gobernador de Ceuta. Llega de madrugada. El oficial que la lleva, la carta, se presenta a la comandancia y dice que despierten al gobernador. En fin, los guardias de momento no se atreven, sí, pero es tan urgente la noticia que no tienen más remedio que pasar la carta al gobernador. El gobernador la lee, se levanta inmediatamente de la cama, se pone un uniforme y ordena que las baterías costeras y algunas de las cañoneras que hay en el puerto que empiecen a hacer fuego de cañón. Se despierta la gente, primero asustadísima, luego saben de qué va la cosa y ya se unen a la revolución contra Napoleón Bonaparte. Es decir, se han formado estas juntas. El ejército de Andalucía va a contar con tropas de Ceuta. Aquí en Ceuta, al final del dominio inglés, había 3 bergantines, o sea, 3 barcos de guerra, dando vueltas en torno a Ceuta y apoyados también por Perejil para que no entrara ni saliera nadie de aquí. Lo reitero, 3 bergantines ingleses tenían a Ceuta bloqueada. Ahora han cambiado las cosas, porque ahora de repente los ingleses que eran enemigos se han convertido en amigos, y esos 3 barcos ingleses que tenían la misión de dejar a Ceuta fastidiada, cogen a su bordo 3 regimientos de la guarnición de Ceuta y los pasan a Gibraltar, vamos, a las Algeciras, y de allí se unen al ejército de Castaños, y son el fijo de Ceuta, el Jaén y el Cantabria. Son esos 3 regimientos. El fijo de Ceuta eran casi todos ceutíes. Bien, Dupont va avanzando por Andalucía y Castaños va subiendo por Andalucía. Ayer nos contó la profesora Reder que Córdoba había sido tomada al asalto por los franceses, por la Dupont, y que habían cometido toda clase de atrocidades. Bueno, yo voy a hacer un pequeño añadido. El que defendía a Córdoba, y la defendía muy mal, porque en fin no supo hacer resistencia a los franceses casi, era Echevarría. ¿Quién era Echevarría? Pues Echevarría era un oficial del ejército que había estado en Ceuta, en el fijo de Ceuta, que luego, cuando hubo la guerra contra la Revolución Francesa, el fijo de Ceuta lo mandaron a la guerra contra la Revolución, y Echevarría se distinguió por un combate que había. Y aquí en Ceuta, en el Museo del Desnarigado, hay un relieve de mármol dedicado a Echevarría por su éxito en la batalla de Estera, pone, en la guerra contra los franceses. Ahora, ese mármol tiene una inscripción arriba que está equivocada, porque pone Guerra de África. No, él consiguió el mérito en la guerra de Francia, en la guerra de la, como digo, contra la Revolución Francesa. Bien, vamos a ver, el ejército de Castaños avanza, como he dicho, y tropieza con Dupont en la famosa batalla de Bailén, episodio también muy conocido. O sea que la derrota francesa es tremenda, tan grande que José Bonaparte, que había llegado a Madrid, no tiene más remedio que marcharse. El regimiento fijo tiene 32 bajas, ¿no? Yo tengo los que son muertos, pero ahora, en fin, para no perder tiempo no lo voy a buscar, pero tuvo algunas bajas. Y Castaños elogia a varios militares que han tomado parte en la batalla y dice que uno de los que fueron más valientes era Juan Bascour. Yo cuando empecé a estudiar ese tema pensé, Juan Bascour, no me suena este Bascour. Luego ya vi que es que no era Juan Bascour, es un apellido francés, Bassecourt. Y sí, ya lo encontré, Bassecourt era un francés que se había nacionalizado español y que, en fin, tuvo ese combate en Bailén, y por cierto, el pobre morirá cuando vaya a atacar Badajoz en un combate posterior. Se había casado con una viuda de la familia de los Palacios de aquí, se había casado y se había quedado viuda la esposa, y hay un documento aquí en el archivo en el que aparece una pensión que le pasan la esposa de Juan Bascour, que es Bassecourt, como he dicho. Bien, con esta victoria José Bonaparte se retira hacia Francia. Sí, pero Napoleón no puede tolerar que haya ocurrido esto, y entonces entra con un poderosísimo ejército y restablece la situación bastante. Llega hasta Madrid y toma Madrid, pero allí le llegan noticias de que austriacos y rusos se van a aliar, y se marcha y ya deja la situación un poco en el aire. Bien, la guerra está lejos de Ceuta en estos momentos, pero de los soldados que habían salido, la mayoría se fueron aniquilados en el avance de Napoleón, porque Castaños no fue muy afortunado en el intento de resistencia que tenía, y por lo tanto pues ocurrieron estas cosas.
Paso un poco, un salto adelante, porque el tiempo está... Me queda medio poco ya, ¿no? Sí, te voy a quedar. ¿Cuánto me queda? Sobre 15 minutos. ¿Cuántos? 15 minutos. Bueno, procuraré. De todas maneras ya me cortará y se acabó la guerra, ¿no? Sí. Llega un momento en que el ejército español es muy poderoso. Se ha formado una junta, ¿no? Yo dije, había habido la Junta de Sevilla, luego se ha formado una Junta Central, luego se forma una regencia y, en fin, ahora tiene bastante fuerza el ejército español. Y hay un general, Juan Carlos Areizaga, que tiene éxito y le encargan que recupere Madrid. Juan Carlos Areizaga avanza por la Mancha hacia Madrid. Sí, pero cuando ya parece que va todo muy bien, se para indebidamente, además llueve 2 días y no pueden moverse, y el 19 de noviembre del año 1809 ese ejército choca en Ocaña. Ocaña es una población de la Mancha, choca con los franceses y sufre una derrota espantosa. Por cierto que Areizaga, el general, tuvo una conducta rarísima, porque cuando va a empezar la batalla, es decir, cuando las tropas se van acercando unas a otras, no da ninguna orden. Se sube en la torre de una iglesia de Ocaña con un catalejo y mira, y un paquete de tabaco, fuma de cuando en cuando un cigarro, pero no da orden de ninguna clase, va con su estado mayor y ahí está mirando. Y en un momento determinado le pregunta a uno de los que están con él: ¿y esos soldados franceses que van por allí? Le dice el otro: eso es el ejército del general Víctor. Y dice él: la que se va a armar, la que se va a armar. Lo repite 5 o 6 veces y, en fin, los historiadores nos dan noticia de eso, que lo repite, pero no hace nada. Y fue una derrota espantosa. Y José Bonaparte pensó que esa derrota le abría el camino de Andalucía, porque claro, era el ejército de la Mancha, pero el ejército que había salido del sur, y por lo tanto piensa que quizá le conviene hacer una ofensiva sobre Andalucía, que de tener éxito casi puede significar el final de la guerra en favor de él. Y entonces, el día 20 de enero del año siguiente, inicia una ofensiva con 3 cuerpos de ejército más otro de reserva. Pasan la Sierra Morena con bastante facilidad, pero es que desde en adelante ya la facilidad es total, porque entran en Jaén sin disparar un tiro, entran en Granada sin disparar un tiro, no tienen que disparar tampoco en Córdoba, esa Córdoba que no había defendido bien Echevarría, y se va acercando hacia el sur. O sea, el ejército francés se va acercando hacia el sur. El camino es a Cádiz, sí, pero José dice que primero conviene coger Sevilla, y en vez de avanzar hacia Cádiz avanza hacia Sevilla. Sevilla tampoco combate, se rinde, sí, pero ha perdido 2 días en la marcha hacia Sevilla y dejándola de Cádiz. Y entre tanto un general español, el conde de Alburquerque, que estaba en Extremadura, avanza a toda marcha hacia Cádiz con el fin de apoyar a esta ciudad frente al ataque de los franceses. Marchan, ya digo, a toda velocidad, casi sin descansar, pero llegan a Cádiz horas antes de que los franceses ya se acerquen a Cádiz. Llegan tan derrengados, está cayendo la noche, que ni siquiera van a un acuartelamiento, se tumban por las calles de Cádiz. Algunos van descalzos, otros tienen la ropa estropeada, e incluso han dejado suelto a los caballos, y los caballos se pasan la noche mordisqueando la hierba y los troncos de los árboles. Sí, pero han salvado Cádiz, y Cádiz se convertirá en sede de la España independentista, y se crearon allí las Cortes de Cádiz, que tienen una importancia extraordinaria y que, en fin, no las voy a tocar puesto que tienen uno de los comunicantes, pues va a hablar precisamente de las Cortes de Cádiz. Solamente haré una referencia que ayer ya hizo el profesor, que habló del tema, habló de las Cortes, y es que en un momento determinado, cuando estaban componiendo la Constitución, en el capítulo primero de la Constitución, el capítulo segundo porque tiene dividido en varias partes, pero el principio del texto de la Constitución señala lo que es España y el Imperio. O sea, además lo describe todo detalladamente: Aragón, Cataluña, Andalucía, tal, en el extranjero pues Nueva España, México, tal. Y uno de los diputados dice: sí, es de Algeciras, un tal Terrero, un sacerdote. Dice: bueno, pero ahí hay que poner también a Ceuta. Ah, mira qué interesante, hay que poner a Ceuta también. Pero, y hay una discusión que dura 2 días en las Cortes sobre si se pone a Ceuta o no se pone a Ceuta. Además de Ceuta, dicen los presidios menores, que es Melilla, Alhucemas y el Peñón de Vélez. Y es curioso porque uno de los que interviene es uno de los diputados que tiene más éxito. Es Agustín Argüelles, asturiano, llamado el Divino por lo bien que habla. Agustín Argüelles dice: no, porque si ponemos ahora también lo de Ceuta, entonces se va a convertir esto en una geografía multiplicada. Bueno,
Bueno, vaya con el señor Agustín. Qué poco se podía figurar Agustín Argüelles que pasados unos meses Fernando VII, que estaba harto de los políticos liberales, lo mandó sancionado nada menos que a Ceuta. O sea, que no quiso que se pusiera, pues lo mandaron preso aquí a Ceuta Fernando VII pasado algún tiempo. Bueno, esto respecto a lo de las Cortes. También voy a decir otra cosa curiosa, señalo alguno. Yo la parte última la titulaba incluso miscelánea, porque son hechos un poco aislados. Diré solamente que el avance francés también fue sobre Málaga. Málaga intentó resistir y fue tomada al asalto y sometida a la brutalidad enorme. En estos tiempos, hacía ya algunos meses que en Ceuta había un regimiento que había venido de Málaga. O sea que al principio de la guerra, como se habían marchado 3 regimientos de Ceuta, pues se pensó que convenía que hubiera más soldados, y mandaron un regimiento de Málaga. Es curioso porque yo de ese regimiento de Málaga que estuvo aquí en Ceuta tengo los nombres de todos los soldados. Son 140, ¿no? Tengo los nombres de todos. Los manda un coronel. Vamos a ver. Narváez. Estos malagueños se traen a sus mujeres también y nacen bastantes malagueñitos aquí en Ceuta, y ya digo que traen el nombre de todos los malagueños. Yo vivo en Málaga y hace poco di una charla sobre esta época en Málaga, y como era Málaga, aunque eran muchos, leí los nombres de casi todos. La que se armó, porque entre el público había bastantes que tenían apellidos que parecían derivados de ellos. Y por cierto, que uno de los que tuvo más éxito fue uno que se apellidaba Bandera, porque hay ese famoso actor y director de cine malagueño que se llama así. Bueno, pues ese puede que fuera un antepasado suyo, y aquí vino el regimiento. Bien, ya la situación ya se ha quedado parado en Cádiz, y los ingleses de Gibraltar mandan soldados ingleses a Ceuta. De momento el gobernador de Ceuta no los deja bajar. Dice que no, que si no hay un permiso de la regencia de Cádiz, que no. Pero bien, finalmente los dejan y se acuartelan en el Hacho. Están acuartelados en el Hacho. De estos la mayoría eran irlandeses y eran católicos. Trajeron a sus mujeres. Ya hay unas 30 inscripciones en la iglesia de los Remedios de niños ingleses que nacieron aquí. El jefe se llamaba Fraser. Fraser tenía una hija que se había casado, la hija era protestante, como Fraser, el padre, pero se había casado con un oficial católico que estaba en la isla de Malta. Quedó embarazada y decidió dar a luz al niño aquí en Ceuta, ¿no? Y se vino aquí a Ceuta y dio a luz al niño, y ese niño se llamaba Bambi de apellido. El padrino fue el general Alós, gobernador de Ceuta en aquellos momentos. Y ahora no puedo decir nada más porque me están mirando mucho el señor Alarcón, porque él es el pariente de Alós. Mañana les hablará, o luego, ¿no? Luego les hablará del general Alós, que yo lo saco como padrino. Por cierto, que hay también un episodio, que yo lo he publicado en uno de los libros del instituto. Es un episodio, en fin, un poco subido de tono, porque resulta que al general Fraser lo jubilan y viene otro general, y ese otro general tiene amores con una jovencita ceutí, muy jovencita. Por lo tanto, el episodio puede ser o un episodio romántico o un episodio de corrupción de menores, ¿no? Pero, perdón por la tos. Pero hablando de la experiencia propia, y perdone que hable en primera persona, en mis investigaciones históricas me ocurrió lo siguiente. Repito que hay este hecho de que estos amores son un poco secretos y no parecen muy bien, y se hace un expediente, y entre los que hablan en el expediente hay uno que es soldado y dice en el expediente: yo vi cómo a la chica se subía en el caballo de él y salían por el bosque, había un bosque entonces en el Hacho, se iban por el bosque, y lo vi porque yo estaba de guardia en la puerta donde está prisionero el general francés. Caramba, dije yo, un prisionero el general francés, pero bueno, ¿y de dónde salió ese general francés prisionero? Y yo miré, había una lista, el Estado Mayor francés había publicado una lista de los generales que habían quedado prisioneros. No muchos, pero en fin, había 15, eran, me parece, los generales franceses. Uno de ellos Dupont, aunque luego lo ponen en libertad, ¿no? El de Bailén. No había ningún general francés, que uno estaba en Mallorca, otro estaba en otro sitio, no había ninguno en Ceuta. Bien, y así pasó algún tiempo.
yo he sido profesor también del Instituto Español de Tánger, y allí en Tánger pues visité varios archivos, fueron muy amables, sobre todo el cónsul de Portugal y el cónsul de Francia fueron muy atentos conmigo y me dejaron, en fin, manejar casi toda la documentación. Igual que el arzobispo, yo y cardenal de Sevilla, el amigo, me dejó ver los archivos parroquiales de allí de Tánger, que hay una iglesia cristiana muy antigua en Tánger. Y una de las veces que estoy viendo estos documentos en el consulado francés es una carta de uno que dice que está preso en Ceuta y que tiene unas joyas y las quiere vender porque le hacen falta dinero, y eso se lo manda al cónsul francés de Tánger, porque claro, en Tánger es internacional y por lo tanto no es enemigo, ¿no?, propiamente dicho, y firma, y además firma Octaviano de Albimar, general francés. Hombre, yo ya cuando vi Octaviano de Albimar pensé, esto ya se puede averiguar algo. Consulté al Estado Mayor francés, a una biblioteca que tienen. Sí, el general Albimar fue prisionero, pero no fue prisionero en España. El general Albimar era un enviado de Napoleón que desembarcó en Nueva Orleans, en Estados Unidos, con el fin de sublevar México a favor de los franceses. Fue capturado y enviado prisionero a Ceuta, de modo que era un general Octaviano de Albimar, como he dicho, y así estaba, no sé. Bueno, sigue, ya creo que, en fin, ya casi estoy al final, perdón que ha ido un poco a saltos, pero los datos que he dado creo que son los que ofrecen más interés. También querría señalar, por ejemplo, que yo lo tengo recogido, porque ya digo que tengo episodio suelto, que cuando ocurre esa catástrofe del ejército francés que lo invade todo, de Ocaña, aquí en Ceuta hay el obispo de Ceuta, que es Domingo de Benaucás, pues habla, ¿no?, y dice, a ver, ¿de dónde habla? Está aquí. Dice en misa, o sea, hay un acto religioso y ya digo, el obispo este está muy vinculado a la historia de Ceuta, toma la palabra y dice: forzado el más intrincado paso de la Sierra Morena, ahuyentadas y dispersas las tropas que la guarnecían, sorprenden improvisadamente nuestros enemigos la Andalucía. Se derraman con la rapidez del rayo y la velocidad del águila por los 4 reinos, hasta acercarse a las columnas de Hércules. Hombre, las columnas de Hércules, una está en Ceuta, de modo que hace la referencia a las columnas de Hércules, la otra es Gibraltar. Ocupan, sigue hablando él, ocupan Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y demás ciudades y pueblos principales, y llenos sus habitantes de terror y espanto, huyen y corren por todas partes buscando asilo y refugio. Bueno, pues yo voy a terminar con los que buscaron asilo y refugio en Ceuta. Voy a empezar por un ilustre aristócrata, el duque de Medinaceli, hombre, uno de los títulos más importantes de España. El duque de Medinaceli había ido con el rey a ver a Napoleón, sí, pero luego se había pasado al bando nacionalista. Cuando los franceses ocupan Madrid, él huye de Madrid con su mujer, que está embarazada, y no encuentran quien los lleve, hasta que por fin aparece un calesín, o sea, un coche de caballo, y los llevan a Trujillo. En Trujillo la esposa da a luz, y da a luz en unas condiciones tan dramáticas que no encuentran paños en que envolver a la criatura, que al nacer ya es duquesa de Cogolludo, porque él tiene muchos nombres de título, y uno se lo gana a esa niña. Y cuando los franceses siguen su avance, viene a Ceuta y se queda aquí en Ceuta. O sea que es un personaje de una gran categoría social y está aquí. Yo he citado al que el Aranjuez había dicho aquello que el que lo arregla todo es Fernando, que es Villasiero, también se refugió aquí. El conde de Miranda, en fin, se refugiaron mucho. Uno de los jefes de la regencia, la Inquisición de Sevilla. Y además se refugiaron muchos de la serranía de Cádiz, de esos sitios, sobre todo mujeres, porque los hombres se quedaron formando guerrillas. Y es curioso, y yo publiqué en el periódico un artículo sobre este tema, porque es curioso que muchas de ellas eran modestísimas, encontraron empleos como criadas, y luego se enamoraron de soldados que estaban aquí en la guarnición, y en fin, y acabaron formando una familia estos personajes. Bien, la guerra siguió adelante, y me voy a situar ya el 4 de marzo del año 14. Ese día, unos días antes, Napoleón Bonaparte ha puesto en libertad
a Fernando VII y le reconoce como rey de España. Fernando VII se dirige hacia la frontera por la parte de Cataluña, entra en un pueblo en Figueras, y en aquellos tiempos se consideraba que la frontera la marcaba un río que es el Fluvià. No, el Fluvià está un poco más abajo hoy día de la frontera, pero entonces se consideraba que la frontera era el Fluvià. En la orilla derecha del Fluvià, es decir, en la España, allí está formada tropa española al mando del general Copons. El general Copons es un general curioso porque la televisión de Sevilla ha dado unos cuantos capítulos sobre la guerra de independencia y ha sacado varias veces al general Copons diciendo que era catalán. Pues no, Copons no era catalán, Copons era malagueño, pero en fin, no tiene importancia la cosa. El caso es que está Copons. Sí, pero Copons tiene orden de las Cortes de que primero jure obediencia a la Constitución que se ha proclamado el día de San José del 12. Ya saben que esa Constitución la llamaban la Pepa, ¿no? Por haber sido esto. Y la orden era de que Fernando VII obedeciera a las Cortes y obedeciera a esto. Sí, pero él cruza a la orilla derecha donde está Copons y le tiende la mano a Copons y Copons se la besa y no le entrega ninguna carta. Ahí empieza el reinado de Fernando y aquí acaba la guerra y aquí hago yo. Muchas gracias. Bien, don Carlos, muchas gracias por los conocimientos que nos ha aportado y también por la forma tan amena con que lo ha realizado. Ahora vamos a entrar en un turno de preguntas para que intervenga el que considere que tenga algo que decir. Bueno, pues déjalo correr. No soy solo. ¿Alguna pregunta al ponente? ¿Algo que no haya quedado claro? Que no llama a Napoleón, Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Bueno. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, pues entonces vamos a hacer un pequeño receso de unos 15 minutos y continuaremos con la segunda ponencia a las 7:15. Un momento, por favor. Es que hay una pregunta, la mía. ¿Les ha gustado o les ha aburrido? Bien, que dentro de 15 minutos reanudamos esta sesión.